Buenos días, bienvenidos al módulo número 5 de este curso. Este módulo es un módulo sumamente interesante y muy útil para todos los médicos clínicos. Vamos a hablar sobre tratamiento antirretroviral, de diversas facetas del tratamiento antirretroviral. El doctor Comeña le va a hablar de los tratamientos de inicio. Yo les voy a hablar sobre mecanismos de acción de las drogas antirretrovirales y sobre los principios generales de los cambios de tratamiento antirretroviral. Y el doctor Guevara va a hacer una extensa y excelente revisión sobre tratamiento antirretroviral de rescate y resistencia antirretroviral. Bueno, espero que les sea de utilidad y que lo disfruten. Muchas gracias. Doctor Mario Comeño, Hospital Vargas de Caracas. Vamos a hablar hoy de tratamiento antirretroviral de inicio. Esto ha tenido muchas modificaciones desde que apareció esta enfermedad hace aproximadamente 40 años, cuando no se tenían prácticamente disponibilidad de medicamentos antirretrovirales. En ese momento estas medicinas o estos medicamentos eran bastante tóxicos y el momento de inicio para estos, pues en esa época era muy tardíamente, ya cuando los pacientes estaban con SIDA. Eso era porque, uno, las medicinas eran tóxicas; dos, uno no quería de alguna manera eh, acabar con las posibilidades de tratamiento de forma muy temprana, y por lo tanto, bueno, se empezaba tardíamente y el éxito era bastante bajo. Debido a esto y a la toxicidad, pues de alguna manera se satanizaron estas medicinas y los mismos pacientes pensaban que era peor tomar los medicamentos que la propia enfermedad. Entonces empezó esa satanización hacia las medicinas o los medicamentos o las drogas antirretrovirales. Poco a poco, en el ir y venir, cuando aparecen nuevas drogas o nuevos medicamentos de las diferentes clases, más efectivas, con menos número de pastillas y a la vez con menos toxicidad, pues de alguna manera se fue modificando esto dependiendo de los niveles de CD4. De comenzar cuando la persona tenía menos de 200, pasó a un buen tiempo en que comenzábamos las terapias cuando estaban entre 200 y 350. Sin embargo, eso también era un poco tardío porque hay un momento o un punto de no retorno y no sabemos cuándo el paciente de alguna manera iba a tener respuesta o no, pero durante bastante tiempo se mantuvo ese momento de inicio. Posteriormente, después se pasó, cuando eran entre 350 y 500, que se podía comenzar la terapia antirretroviral. Esperaba incluso en los pacientes que se hacía un diagnóstico temprano a que llegaran a esos niveles para poder iniciar el tratamiento. Y bueno, un poco ahí lo que veíamos, que las personas se ponían un poco más a riesgo y por otro lado, pues su sistema inmunológico se deterioraba y dependiendo de varios factores, veíamos que no lograban retomar la cuesta de subir los CD4. Ya al final, ya en los últimos años, ese nivel de 350 pasó a 500 CD4 hasta el momento de hoy que, bueno, todo paciente que sea diagnosticado debe ser tratado. Incluso ya estamos en un nivel en que nosotros vinculamos directamente al paciente a la terapia antirretroviral porque se ha demostrado que en la medida que comencemos más tempranamente, pues de alguna forma el paciente se va a adherir y vamos a tener más éxito. Y el éxito, sin duda alguna, se mide en que se logra suprimir el virus y con todas las buenas consecuencias que esto conlleva, que es uno, mantener una buena calidad de vida con una buena cantidad de vida, y por otro lado, ese efecto epidemiológico tan importante como es la no transmisibilidad del virus. O sea que también tenemos un efecto, la terapia antirretroviral, como prevención, porque la vamos a utilizar para que la persona, al estar infectable, no transmita, o también se está utilizando este tipo de terapias antirretrovirales para prevenir la transmisión, como es el caso de PrEP y de PEP, que bueno, que en otras de las clases, pues de alguna manera se va a tocar el tema. Un poco para que entiendan qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando actualmente en Venezuela, más allá de la historia previa. Vamos a hablar por guías y vamos a hablar un poco de lo que es la guía que se está utilizando, que en Venezuela en particular se hizo la guía de tratamiento antirretroviral para personas que viven con VIH en el año 2020. Esto se hizo en conjunto con el Programa Nacional de ITS-SIDA en Venezuela, junto con ONU-SIDA, OPS y Sociedad Venezolana de Infectología. Aquí sí se dieron unas pautas muy particulares y la particularidad se da por el hecho que para el año 2017-2018 hubo una escasez de medicamentos sumamente importante. Prácticamente el 82% de los pacientes estuvieron en fallas con las terapias antirretrovirales y eso conllevó a que se solicitara una ayuda a través del Fondo Global, las sociedades civiles, etcétera, para poder tener acceso a medicamentos. Y bueno, esto se logró y se logró muy poco dinero, aunque son 5 millones de dólares, pero para este tipo de sistemas, 5 millones de dólares digamos, relativamente poco, y se logró más o menos poder conglomerar a todos los pacientes, a esos 50, 70 mil, no sabemos el número exacto de pacientes que estaban en terapia antirretroviral, a un solo medicamento y un pequeño grupo a otros esquemas de tratamiento. Por eso es que van a ver que es muy particular. Y lo vamos a comparar un poco con dos guías también del mismo año,
que son las guías de España, las guías del GESIDA y las guías norteamericanas. Un poco para el paralelismo y ver si nosotros estamos ubicados o no en cuanto a lo que es, digamos, las terapias antirretrovirales en general a nivel mundial. Ok, sí, vamos a tratar un poco lo que son las terapias según las guías. Y esto es igual para todos. Cuando digo igual para todos, porque todos coinciden en que las drogas tienen que ser, uno, efectivas, o sea, que logren suprimir la carga viral de una forma efectiva. Dos, que tengan el menor número de efectos adversos. Y eso es sumamente importante. La toxicidad es muy importante y la tolerabilidad del medicamento es fundamental porque nosotros lo que queremos es que el paciente se adhiera. Cuando uno maneja pacientes crónicos, si hay algo que es difícil es que las personas se tomen sus terapias todos los días, porque hay cansancio, hay fastidio. Nosotros trabajamos con poblaciones que son particularmente difíciles para que se adhieran a las terapias antirretrovirales porque son personas jóvenes, personas que muchas de ellas están sanas porque viven con esta condición y les cuesta mucho entender que tomarse un medicamento es como es necesario, porque muchas veces el paciente ni siquiera cree que necesita tomar este tipo de medicamentos. Por lo tanto, nosotros estamos utilizando mucho lo que son las coformulaciones. Las coformulaciones son combinaciones de diferentes drogas en una sola pastilla. Reducimos el número de pastillas, hacemos que sea mucho más fácil la toma de los medicamentos, sobre todo con su día a día o que no tenga interferencia con otros factores como puede ser si están en ayunas o no. Y eso hace que, bueno, que evidentemente nosotros podamos tener éxito. Y basta con una sola pastilla en la mayoría de los casos, que eso nos va a permitir bueno, que de alguna manera la persona se adhiera a las medicinas. Hay unos temas que vamos a tocar en los diferentes puntos que son las mujeres en edad fértil. La mujer en edad fértil siempre ha sido un tema bastante álgido por el tema, bueno, que evidentemente no solamente estamos protegiendo a la mujer, sino también a su hijo o a su hija, pues, a su bebé. Y eso es, digamos, unos puntos que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta en este sentido. Cuando vemos en estas pautas que les comenté, que son las pautas que se generan del Plan Maestro, que esas comenzaron en el año 2018, como les dije, y si vemos el contexto de las personas, sobre todo las personas adultos y niños, incluso las mujeres en edad fértil, vemos que el esquema preferente es el tenofovir, la lamivudina y el dolutegravir, que son esta combinación de tres drogas, que es el famoso TLD, que viene en diferentes presentaciones. Actualmente estamos utilizando medicamentos de la India que sin duda alguna han sido efectivos. Aquí hay varias cositas que tenemos que tomar en cuenta. El tenofovir que nosotros estamos utilizando es el tenofovir convencional, no es el alafenamide, que es un poco más tóxico, sus dosis son un poco mayores si las comparamos con el alafenamide. En otros países del mundo están utilizando esta que es menos tóxica. Por otro lado, la lamivudina, que es altamente conocida por todos, es una de las primeras drogas que incluso salió en el mercado, y el dolutegravir, que como ustedes todos muy bien saben, es un inhibidor de la integrasa, son medicamentos sumamente efectivos, que además de ser muy efectivos, tienen una buena característica y es el hecho que tienen barreras genéticas altas. Para que el virus genere mecanismos de resistencia o mutaciones de resistencia, necesita de muchas mutaciones para que pierda su efectividad. Cuando el paciente o la persona que vive con VIH no tolera alguno, sobre todo el tenofovir o el 3TC, o no aplica, pues el esquema alternativo sin duda es la combinación de 3TC más abacavir y manteniendo el mismo dolutegravir. Aquí hay una cosa que tenemos que, digamos, tener presente. Uno, que esta combinación de abacavir 3TC no está indicada en personas que tienen cargas virales mayores de 100.000 copias, porque la probabilidad de que no funcione, pues de alguna manera es mayor. Por lo tanto, siempre en estos pacientes que tienen cargas virales muy altas, uno preferiría utilizar el tenofovir. La probabilidad de éxito, sin duda, es mucho mayor. Por otro lado, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con el abacavir y las alergias. Este medicamento puede producir alergias que incluso si el paciente las reinicia nuevamente una vez que las ha tenido, pues incluso podría ser mortal, porque por ejemplo, hipotensión, etcétera, hay una serie de efectos adversos que pueden ser muy importantes. Si esto no funciona, pues tenemos otros esquemas alternativos utilizando el mismo brazo de tenofovir 3TC, sea con un análogo no nucleósido, como puede ser el efavirenz, o con un inhibidor de la proteasa, que en este caso el esquema preferente es el etazanavir rito, que viene también en una conformulación de una sola tableta, pero con los inconvenientes que tiene todos los inhibidores de la proteasa, con todos los efectos que pueden producir, efectos metabólicos, y sobre todo lo que más le molesta al paciente, que es la ictericia. La ictericia que, como todos ustedes bien saben, es a predominio de la indirecta. Pero eso le molesta mucho y por lo tanto muchas veces el paciente no se toma el medicamento o no se lo quiere tomar por el hecho del cambio de coloración de la piel. Entonces, importante, vigilar las contraindicaciones que pudiera tener el uso del tenofovir. Recuerden que el tenofovir no solo puede producir insuficiencia renal, sino también puede producir algún tipo de problemas a nivel óseo, como es de mineralización ósea, o sea que está pendiente de eso, sobre todo en mujeres posmenopáusicas o potencialmente con algún tipo de problema para generar osteoporosis. Hay que tener pendiente que el efavir, tanto como el dolutegravir, pueden producir malformaciones a nivel del tubo neural en muy, muy, muy baja proporción. Y de hecho, en algún momento ambas, cuando se empezaron a utilizar, estaban proscritas, o sea, no se podían utilizar. Sin embargo, se demostró en el tiempo que las dos son seguras durante el embarazo.
Pero siempre es importante que la mujer sepa, o sea, tiene el derecho a estar informada, de saber que existe una mínima, aunque sea muy, muy, muy pequeña, la probabilidad de que tengan algún tipo de posibilidades de producir teratogenicidad. Por lo menos la mujer tiene el derecho, o la madre tiene el derecho de saber eso, siempre hay que conversarlo con ella. Bueno, hay que también, aunque las contraindicaciones al dolutegravir son bastante, digamos, son muy pocas, pero siempre hay que estar pendiente de eso. Recuerden un detalle importantísimo, y es que muchas veces nosotros diagnosticamos a ese paciente primera ya con tuberculosis. La coinfección tuberculosis con VIH en Venezuela es bastante importante. Recuerden que es una enfermedad definitoria de SIDA. Y en el caso de que vayamos a utilizar el TLD, hay que duplicar la dosis de dolutegravir a 2 tabletas. O sea, utilizar el mismo TLD más dolutegravir. Hay que poner una tableta adicional de dolutegravir. Y eso está disponible en las farmacias del sistema nacional. Por otro lado, hay una cosa que tienen que tener claro, porque la gente se confunde mucho, y es la diferencia entre la mibudina y entricitabina, que como lo ven ustedes aquí, las diferencias así las 3TC con FTC. Recuerden que son prácticamente el mismo medicamento. De hecho, hasta su perfil de resistencia es exactamente el mismo. O sea, que uno pudiera utilizar 3TC o puede utilizar FTC o la entricitabina y viceversa. O sea, no hay ninguna diferencia entre utilizar uno u otro medicamento. Estos son los gráficos o los esquemas que ya hablamos. Entonces, fíjense que iban a decir migración a los esquemas anteriores. Y esto es lo que les estaba comentando, de que nosotros tenemos esos pacientes que venían, digamos, siendo irregulares con los medicamentos y teníamos que migrarlos hacia un esquema único, y es por la situación que les comenté que sucedió entre 2017 y 2018. Fíjense que ustedes pueden mantener el brazo de tenofovir 3TC y aquellos que venían con inhibidores de la proteasa podían pasarlo directamente a el, dolutegravir, o aquellos que venían con análogos no nucleósidos, que quizás se reversa, en este caso el que más utilizábamos nosotros era el efavirenz, también lo podíamos pasar directamente, sobre todo si no teníamos ninguna falla clínica y sobre todo si no teníamos falla virológica. Nosotros tuvimos un inconveniente y es que, bueno, todavía no tenemos un buen suministro, para esa época tampoco teníamos la posibilidad de hacer cargas virales, pero lo que hicimos fue migrar a todo este grupo de pacientes al dolutegravir. ¿Y por qué eso nos facilitó? ¿Por qué se pudo hacer? Por las características que tiene el dolutegravir. Uno, barrera genética elevada. Dos, la poca exposición a esa clase de droga. La poca exposición de los pacientes venezolanos a los inhibidores de la integrasa, porque el único que nosotros veníamos utilizando era el raltegravir. Y pudimos migrar a todos estos pacientes, a una buena parte de ellos, sobre todo los que tenían o no tenían resistencias ni fallas virológicas, como le dije, ni fallas clínicas. Ahora, usar 3TC, AZT y 3TC a veces se puede utilizar en los casos de fallas. O sea, si nosotros tenemos esa posibilidad, aunque ahorita salió unos trabajos en CROI, donde parece que pudieran reutilizarse algunos de los medicamentos, sobre todo tenofovir 3TC. Y esto está hablando un poco de esto primero que le estamos comentando a este nivel, que utilizar la acidobina más 3TC en casos de fallas esquemas con tenofovir 3TC puede ser perfectamente válido. Si hubo exposición previa a dolutegravir, o algún inhibidor de no nucleósido de la quitasa reversa, una alternativa se podría utilizar en un segundo esquema, tazanavirrito, y si hubo exposición previa también a los inhibidores de la proteasa, entonces también se podría utilizar darunavir. De todos, actualmente, el que de alguna forma es el mejor y dentro de los inhibidores de la proteasa por sus características, digamos, repito, de perfil de resistencia, de tolerabilidad y de efectividad, es el darunavir. Hemos tenido fallas en el suministro, pero sin embargo sigue siendo incluso un tratamiento que podría utilizarse como primera elección en aquellas personas que no pudiéramos utilizar esto. La exposición a los inhibidores de la integrasa en Venezuela es poca, por lo tanto, no lo podemos tener como un tratamiento de primera línea. Nosotros lo estamos utilizando más como para rescatar a los pacientes como segundo o tercer esquema de tratamiento. Entonces, mujeres, que es un punto importante, sobre todo mujeres en edad fértil, mujeres que potencialmente pudieran de alguna manera quedar embarazadas, siempre hay que ofrecerles la posibilidad de que tengan una anticoncepción efectiva por cualquiera digamos, de las formas como puedan hacerse. Recuerden que el uso consistente del preservativo, sobre todo con las características culturales de la mujer venezolana, no es una tarea muy fácil, la verdad. Si se identifica el embarazo y la mujer está en dolutegravir, pues perfectamente puede seguir con el mismo esquema. Y si está en el primer trimestre del embarazo y no ha comenzado, pues de alguna manera uno puede de alguna manera conversar con la paciente y decir cuál va a ser el mejor esquema. Por eso es que hablamos de individualizarlo en el caso de las mujeres que eventualmente puedan quedar embarazadas. Siempre esto ya no entra, porque estamos hablando de inicio, pero siempre es importante que lo sepan. Todas aquellas personas o pacientes o personas que vivan con VIH ya están en una tercera línea o tengan la sospecha de que tengan múltiples resistencias, tiene que ser, digamos, evaluado por una persona que sea experta en la materia, porque evidentemente tiene que tener un genotipo y bueno, hay que estudiar todo lo que es historia de medicamentos. De hecho, en Venezuela existe un comité
de resistencia, que bueno, que ahorita no está funcionando del todo por todo lo que nos está pasando, donde se discuten los casos de aquellas personas que tienen, son los casos difíciles, que tienen multiresistencias, un poco para poder ajustar o de alguna manera poder generar un esquema que sea realmente efectivo. Bueno, esto es un poco lo que se hace. No es complicado decir con qué se empieza. En Venezuela, prácticamente todos comenzamos, los pacientes, le comenzamos a los pacientes el TLD. Hay que hacer o sea, todos los esquemas de vigilancia que les hablamos con respecto a lo que es el tenofovir, sobre todo los efectos adversos del tenofovir, y bueno, y cuáles son las indicaciones. Una de las cosas que siempre les quiero resaltar son las contraindicaciones del tenofovir, que es enfermedad renal. Si tienen depuraciones de creatinina de menos de 50 cc por mililitro, está contraindicado. Si la persona tiene una osteoporosis con riesgo de fractura con índice de fractura de más del 10%, está contraindicado. Y siempre, como norma, hay que evaluar si hay una coinfección con hepatitis B y con hepatitis C. Sin embargo, recuerden que estos medicamentos tienen buena efectividad sobre el virus de la hepatitis B. Esto es algo que les quiero comentar, que me parece sumamente importante, que es un cambio reciente y que creo que todavía ni los pacientes ni las personas que prestan atención a los pacientes o las personas con VIH lo tienen en cuenta, que es la utilización de tanto de carga viral como de CD4. Siempre en inicio necesitamos tener el estudio. Evidentemente, en el sistema de salud pública no hay disponibilidad actual para hacer la superación de linfocitos, se tiene que hacer en laboratorios privados y eso tiene un costo bastante considerable. Y la carga viral, que bueno, antes sí tenemos, es importante tenerlo, sobre todo la basal, para poder hacer los controles posteriores. Ahora, hay algo que es importante. Si el paciente, o si tenemos un paciente que ya viene tomando tratamiento antirretroviral y tiene un buen control de enfermedad y tiene más de 350 de CD4, no hay necesidad de estar pidiéndole constantemente los niveles de CD4. Porque una vez que está por arriba de 350 y está estable, eso puede tener una serie de variaciones y los costos de tratamiento o de control de los pacientes disminuyen si uno solamente los hace en el caso de que no tenga sospecha de que hay falla clínica o que uno tiene sospecha de que hay una falla inmunológica. Si no, no tiene ningún sentido hacerlo. Ahora bien, con respecto a la carga viral, si el paciente ya está controlado y ya tiene cargas virales indetectables, pues uno puede pedir la carga viral cada 6 meses y con eso obtiene un buen control control de enfermedad o control de condición. Cosas distintas con las mujeres embarazadas, que tenemos que tener un control más cercano, un llamado de atención sobre todo en las mujeres en los controles prenatales, que tienen que tener bastante, digamos, son consideraciones especiales donde hay que estar seguro, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, de que la persona o la mujer tenga una carga viral y que estemos seguros de que esté indetectable. ¿Por qué les comparo ahorita los documentos de GESIDA, que son los documentos españoles, o los documentos venezolanos? Muchas personas han cuestionado la utilización del DLT como tratamiento de primera línea. Y les traigo esto un poco para que hagamos unas comparaciones y tener la certeza si lo que se está haciendo es o no es consono con lo que se están haciendo en otros países del mundo, sobre todo el primer mundo, que definitivamente por las razones que todos saben, pues llevan la pauta desde el punto de vista de investigación y disponibilidad de medicamentos y unos sistemas de atención que son un poco más adecuados. Por lo menos los españoles, fíjense que ellos recomiendan la administración del TAR a pacientes con infección por VIH de una vez, igualito que estamos haciendo nosotros, y adicionalmente tan pronto como sea posible, incluso tanto en Venezuela como en el resto del mundo pueden o consideran utilizar la terapia antirretroviral hasta sin tener digamos, la disponibilidad de alguno de los exámenes. A veces ese retardo, cuando uno le pide bien al paciente, entonces uno le pide toda aquella lista de medicina, a muchos de estos pacientes no vuelven. O sea, nosotros lo que necesitamos es que se vinculen directamente al tratamiento y que comiencen inmediatamente con el tratamiento. O sea, y sobre todo en Venezuela, que hay tanta dificultad para hacer esta cantidad de exámenes, pues ese paciente se cansa o dice, no tengo la posibilidad de hacerlo y simplemente no vuelve más nunca. Eso no debe ser. Lo importante es tener lo básico, saber que no va a tener daño y de una vez empezar el tratamiento antirretroviral y todos los exámenes que no podrían ser, digamos, tan prioritarios, pues podrían esperar. Pero lo importante es captar al paciente y que de alguna manera se adhiera, que es lo que se llama vinculación. Yo sé que repito mucho la palabra vinculación, pero para mí es sumamente importante vincular a estas personas a los sistemas de salud. Esto es importantísimo, que es la individualización. Siempre hay que hacer una buena historia clínica, siempre hay que evaluar sobre todo los hábitos de la persona, conversar, que ellos entiendan cuál es el fundamento de todo esto y hay que individualizar. Hay que ver que no podemos todos esquematizarlo como sucede con tuberculosis eventualmente, aunque también se tiene que hacer exactamente lo mismo. Pero recuerden que esto es crónico, no es como algunas de las otras enfermedades que independientemente uno va a dar 6 o 9 meses de tratamiento, pues aquí vamos a dar tratamiento por lo pronto, hasta que no aparezcan mejores cosas de por vida. Por eso aquí hay que sentarse un ratico y poder evaluar toda esta cantidad de variables que pudieran de alguna manera
tener algún tipo de repercusión en la toma de los medicamentos. Se debe realizar siempre una determinación de carga viral, de CD4, previo al inicio del tratamiento. Es imprescindible esperar hasta disponer los resultados si se utiliza una pauta cuya recomendación no esté condicionada a sus valores, que era un poco, o sea, la idea es no hacer daño, o sea, si ustedes lo que tienen que tener prioridad son aquellos exámenes que de alguna manera tienen que tomar en cuenta para poder iniciar cualquiera de los esquemas, de los esquemas que estamos hablando. Ok, los esquemas para los españoles de inicio son, fíjense, Abacavir 3TC, con un inhibidor de la transcriptasa reversa, debe evitarse en pacientes con cargas virales elevadas, fíjense, más de 100.000 copias, exactamente lo mismo. Los regímenes de elección son FTC, ellos utilizan tenofovir, safenamide o el Abacavir 3TC, y las conformulaciones con la utilización de un inhibidor de la integrasa o, en su defecto, con algunos de los inhibidores de la proteasa potenciados, sea con ritonavir o con coicistat, pues de alguna manera es la indicación. Fíjense que la primera elección es Victegravir o Dolutegravir o Raltegravir, o incluso la combinación, que no vamos a tocar este tema porque pues, probablemente los voy a confundir, la utilización de biterapias, que es lo que se te pudiera estar utilizando actualmente, que es una de las alternativas terapéuticas. Pero fíjense que los españoles y lo que estamos haciendo nosotros en Venezuela, pues probablemente no hay mayor diferencia. Los esquemas que son de primera línea son exactamente los mismos. Ahora bien, vamos con las recomendaciones de los análogos no nucleócidos, tanto los análogos no nucleócidos como los análogos o los inhibidores de la proteasa no son lo que eventualmente son digamos, lo que son preferentes. Vamos a ver un poquitico lo que son las terapias o los tratamientos que hablan de las pautas norteamericanas. Esas son y vamos a un poco también a comparar no solamente con las pautas venezolanas, sino también con las pautas, digamos, españolas. Y ellos ponen, de acuerdo al panel, que ellos enfatizan la importancia de la detección y diagnóstico temprano del VIH, exactamente de lo que estamos intentando hacer nosotros en Venezuela. Igualmente ellos recomiendan que se inicie inmediatamente la terapia, tan pronto como sea posible, después del diagnóstico, para aumentar la opción de la terapia antirretroviral, disminuir el tiempo requerido para lograr la vinculación con la atención y la supresión virológica para que estos pacientes pudieran de forma individual reducir los riesgos de transmisión del VIH. Se repite, y perdona que sea tan reiterativo, pero es sumamente importante que de alguna manera se inicie lo más pronto posible y que no se les pongan tantas trabas, incluso trabas burocráticas, para que las personas pudieran tener acceso a los tratamientos. Un punto aparte de lo que estamos hablando es, de alguna manera, no es... antes siempre estaba el tema de que las terapias antirretrovirales eran terapias de muy alto costo. Esto ya deja de ser así y de alguna manera esos medicamentos son mucho más accesibles, los costos son bastante menores y bueno, nada, eso de que todas las trabas que están poniendo a nivel mundial, o que ponían a nivel mundial para que las personas pudieran tener acceso, ya eso no aplica. Hay que vincular de la forma más rápida posible a estas personas y que tienen que recibir sus medicamentos de la forma más rápida. Entonces, el régimen de tratamiento inicial consiste en 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, en este caso 3TC o la amibudina más tenofovir, en cualquiera de sus formas del tenofovir, o la amibudina más el abacavir, siempre con la misma observación de las 100.000 copias, con una tercera droga activa, que en este grupo puede ser un inhibidor de la integrasa, que es la primera elección, un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa, que en este caso en el mundo están utilizando la doravirina, o un IP reforzado. Pero la primera elección, y al igual que que tenemos nosotros en Venezuela, es el inhibidor de la integrasa. Entonces, fíjense, ellos utilizan Victegravir, Dolutegravir, o Dolutegravir con la que acabamos de comentar, o el Raltegravir. Nosotros tenemos disponibilidad en Venezuela tanto del Dolutegravir y todavía queda algo de Raltegravir, pero realmente no tiene ninguna diferencia. El Raltegravir se da 2 veces al día y la probabilidad que se adhieran, si lo comparamos con Dolutegravir, va a ser mucho mayor al Dolutegravir que al Raltegravir. Estas son unas nuevas consideraciones que hacen las pautas del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es que los ensayos clínicos han demostrado que el uso de una terapia antirretroviral para suprimir de manera constante los niveles de ARN del VIH en el plasma, menos de 200 copias, previene la transmisión. Eso es el famoso I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible. Está súper comprobado que una persona, esto hay que hablarlo con el paciente en las consultas, porque ese beneficio adicional que los tranquiliza mucho a ellos, hace que se adhieran al tratamiento. A veces ni siquiera por su propia vida, sino por evitar que otras personas se pudieran infectar. Y eso es un gancho importante, o sea, que ellos sepan que si se toma el tratamiento y están indetectables, no van a transmitir virus. Créanme que ese I es igual a I, aunque parezca una tontería, como logo o como eslogan, es sumamente importante para que las personas de alguna manera se adhieran al tratamiento. No tengan miedo de hablar en sus primeras consultas con los pacientes sobre este tema de la no transmisión del virus cuando las personas están bien controladas con su terapia.
La otra es cuando se usa la terapia antirretroviral para prevenir la transmisión del VIH. Estrategias son estas estrategias que además de que ese conocimiento lo tienen que tener ellos también, que el tratamiento que están tomando también puede servir para prevenir para las otras personas que están negativas. Eso evidentemente es otra clase, que es lo que comenté anteriormente, que es la PrEP y la PEP. Pero son temas que ellos tienen que de alguna manera manejar y conocer. No tienen que ser, eso hay que compartirlo con ellos. Otra cosa es que hay que para ver aquí, bueno, esto es básicamente lo mismo, los proveedores deben informar a las personas con VIH que es mantener sus niveles, se lo transmite a sus parejas sexuales, eso es un poco insistir en lo mismo. Esto, bueno, lo habíamos hablado ya, vamos a seguir, y unas recomendaciones para las personas que viven, que están en edad fértil, y eso es importante. Los últimos datos sobre los defectos del tubo neural en los bebés nacidos mujeres que recibieron dolutegravir está entre el 0.9 al 0.3%. Como les dije, es muy baja, 0.1%, más o menos es la misma posibilidad que tengan esos defectos sin tomar el dolutegravir, pero es importante que eso se converse. Y es sobre todo importante en los primeros 3 meses o en el primer trimestre del embarazo, que es en el periodo de organogénesis, que es ahí cuando se producen este tipo de problemas. Pero tengan claro de que no hay ninguna contraindicación de la utilización de este medicamento en mujeres en edad fértil. Sin embargo, también nunca dejen de hablar de las posibilidades de anticoncepción. Bueno, un poco un recorrido. Fíjense que está bastante fácil, no es nada complicado. Y un poco para concluirles las ideas. Uno, vinculen inmediatamente al paciente, hagan que, no, que de alguna manera que tengan acceso con facilidad, no le pongan trabas para poder tener sus medicamentos antirretrovirales. Conversen con los pacientes, díganle cuáles son, o hablen de todos digamos, todos los beneficios, aparte de los beneficios propios que tiene el tomarse las medicinas, el beneficio de que al estar suprimido su carga viral no transmiten el virus. Y bueno, de alguna manera generar de alguna manera optimismo y esperanza de vida a todo este tipo de personas que de alguna manera todavía después de 40 años de epidemia o de pandemia, porque esta es otra de las pandemias, todavía sigue siendo una enfermedad estigmatizante, todavía sigue siendo una enfermedad que de alguna manera la gente o las personas la asocian con muerte y con otra cantidad de características que de alguna manera han afectado la buena evolución de esto. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre mecanismos de acción de las drogas antirretrovirales, ¿verdad? Primero les voy a presentar más o menos lo que existe de drogas antirretrovirales. Aquí tienen la parte del cuadro todas las que vienen conformuladas. Ustedes ven que son muchas, tenemos muchas conformuladas como Atripla, que es la droga que usamos durante mucho tiempo en Venezuela, que es Faviren, Entecitabina y Tenofovir. Tenemos una combinación nueva que es el Victabri, que es Victigravir más TAF más Entecitabina. Tenemos Enviplera, que es Repilvirina. Estas no las hay en Venezuela, al igual que Repilvirina más Entecitabina, que es esta que está aquí. Triumec tampoco la tenemos, aunque la podemos hacer aquí uniendo dolutegravir, 3TC y FTC y abacavir, ¿no? Gemboya tampoco lo tenemos aquí, que es otro inhibidor de intasa más TAF y FTC. Tenemos Striblit, que es lo mismo, pero que en lugar de TAF tiene tenofovir. Hay otra combinación que tampoco está aquí, pero que está disponible en otros países, que es el darunavir, que es un inhibidor de la integrasa, más cobicistat, que es un reforzador, más TAF y emtricitabina. Otra combinación nueva es doravirina, que es un nuevo no nucleócido, con tenofovir y lamivudina. Tenemos dolutegravir y lamivudina, una combinación muy nueva para tratamiento de biterapia, que se ha comprobado que son más o menos efectivos, que son efectivos, y que tampoco lo tenemos aquí, pero que se puede usar. Y el dolutegravir más ripilvirina, que también es otra biterapia, ¿no? Acá tenemos las combinaciones de dos nucleócidos, el más usado, que es el Truvada, que es tenofovir más entricitabina. Tenemos la entricitabina más TAF, que no lo tenemos lamentablemente en el país, que es la prodroga, ya lo veremos más adelante. Tenemos también la combinación de abacavir más 3TC, que le hemos usado durante mucho tiempo, cuyo nombre es Kivexa y le hemos usado mucho.
Aquí tenemos a la derecha, tenemos los análogos, los no nucleócidos, el gran efavirenz, usado por muchísimos años, la nevirapina, que es una droga que ya prácticamente es salida, no lo van a utilizar, la etravirina, que es otro no nucleócido que no se utiliza en pacientes naif, sino que está reservada para tratamientos de rescate, para rescatar incluso pacientes que hayan fallado a no nucleócidos. Ripilvirina y doravirina, que son dos drogas, dos nucleócidos, no nucleócidos nuevos, que no son mejores que efavirenz, pero que sí son mejor tolerados, ¿no? Siguiente tenemos los inhibidores de integrasa. El raltegravir fue el primero de ellos, dolutegravir, eviltegravir, y había falta de ictegravir aquí. Aquí tenemos inhibidores de la entrada, que es el maraviroc. Bueno, hablamos también. Acá tenemos los inhibidores de la proteasa, que ahorita se utiliza, que cada vez menos. Tenemos atazanavir, doronavir y atazanavir con cobicistat combinado, ¿no? Los boosters o reforzadores, que son tanto el ritonavir como el cobicistat, que no se usan como antirretrovirales per se, sino como reforzadores de la segunda droga. Aquí tenemos los análogos de la transcriptasa reversa nucleócidos que vienen separados, que son muy pocos, ya tienen muy pocas indicaciones y ya las vamos a ver. Y los que hay en el mercado son el 3TC, que viene solo, el abacavir, que viene solo, la entricitabina y el tenofovir, ¿no? Aquí abajo tienen probablemente la droga más nueva antirretroviral, que es un anticuerpo monoclonal, que es el limalucimab, cuyos mecanismos de acción e indicaciones veremos posteriormente. Aquí tenemos una lista histórica de lo que ha ocurrido. Fíjense ustedes que el VIH se descubre en el año 1983 y en el 87 aparece la primera droga efectiva contra VIH, que es la sidobudina o AZT. 2 años después ya se comprueba la resistencia a AZT. Se utilizó muy mal en esos años, con unas dosis muy altas. En el 91 aparece el DDI. Fíjense cómo la historia de los antirretrovirales van apareciendo poco a poco. Todos estos que están en este color, que están aquí en esta primera fase de la historia de los antirretrovirales, son inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócido. El DDI, el DDC, que se usó durante muy poco tiempo, el D4T o estabudina. Y aquí en el año 1996 viene la gran revolución del tratamiento antirretroviral, cuando aparecen los inhibidores de la proteasa y se crean los primeros tratamientos antirretrovirales altamente efectivos, que marcaron verdaderamente un cambio radical en la historia del tratamiento antirretroviral. A partir del 96, con la combinación de 2 análogos de nucleócidos más un inhibidor de la proteasa, se comenzó a tener un tratamiento verdaderamente efectivo para el tratamiento del VIH. Aquí en el 98, 99 aparecen los primeros test de resistencia que se empiezan a hacer. Virologic, la empresa Virologic empezó a comercializar los primeros test de resistencia, ¿no? Y ustedes ven aquí abajo los siguientes test que fueron apareciendo con el tiempo. En el 2001 aparece otro análogo de la transcriptasa reversa nucleócido, que es el tenofovir. Acá aparecen nuevos inhibidores de la proteasa, como el atazanavir y el fosemprenavir, y también aparece la etricitabina, que es otro análogo de nucleócido, y el efuvirtide, que es un inhibidor de la entrada. Después aparece el tripanavir, que es otro análogo de nucleócido, y el darunavir, que es el último de los inhibidores de proteasa. Disculpe, el tripanavir también es inhibidor de proteasa, que es el mejor de todos los inhibidores de proteasa. En el 2007 aparece el maraviroc y el raltegravir. Raltegravir también el primero de los inhibidores de la integrasa, muy importante, ¿verdad? Etravirina, que es como les dije, un no nucleócido de nueva generación. Ripilvirina, emittegravir, dolutegravir. Miren cómo han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Acá tenemos otro gráfico que muestra más o menos lo mismo. Fíjense cómo al comienzo teníamos un solo inhibidor y fueron apareciendo con el tiempo. Y aquí en el 95, 96, con la aparición de los 3 primeros inhibidores de proteasa, que fueron saquinavir, indinavir, ritonavir, se comienza la verdadera era del tratamiento moderno del VIH. Hitos importantes, la aparición aquí del efavirenz en el 98, que se iba a convertir durante muchos años en el tratamiento de elección de los pacientes naif.
El efuvirtide, que hace en el 2003 junto con el FTC, pero fundamentalmente el efuvirtide, que sirvió para rescatar muchos pacientes en esa época, ya prácticamente no se usa. El darunavir, el mejor de todos los inhibidores de proteasa, que aparece en el 2006, que aparece justo prácticamente al mismo tiempo que aparece el raltegravir y la etravirina. Estos tres medicamentos también dieron un vuelco en el tratamiento. Hasta ese momento, los pacientes que tenían virus multiresistentes, el objetivo era que la enfermedad progresara lo más lentamente posible, y con el advenimiento de estas tres drogas fue posible poner a todos esos pacientes indetectables. Así que es muy importante. Este año, 2007, donde se hizo el estudio TRIO, que demostró que se podían llevar a la indetectabilidad todos los pacientes con virus resistentes. Bueno, acá aparecen algunas otras. Esta es una nueva conformulación de la nevirapina, un medicamento muy viejo que se utilizó. La rilpivirina aparece en el 2011. Dolutegravir es muy importante también en la historia de los antirretrovirales, porque es el inhibidor de la integrasa que más se usa en este momento en el mundo, y es prácticamente el tratamiento que reciben la gran cantidad de pacientes nuestros en nuestro país, es a base de dolutegravir. Después aparecen algunos otros inhibidores de integrasa, como el viltegravir y victegravir, ¿no? Y algunas otras combinaciones. Para entender el mecanismo de acción de los antirretrovirales, es importante recordar el ciclo vital del VIH, ¿no? El VIH está en el plasma, se une a la célula a través de la proteína GP120 y GP41, que significa glicoproteína. Esto produce una fusión de la membrana del virus con la membrana celular, y entra el virus desnudo a la célula. En la fusión actúan los inhibidores de fusión como el efuvirtide, y los inhibidores de la entrada como el invaluzumab y el maraviroc, en este punto, ¿verdad? Después, una vez que el virus desnudo ha entrado, tenemos aquí esta hebra de ARN, que es el ARN viral, y ahí está la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa va a formar, a partir de este ARN, una doble cadena de ADN proviral. Esta es el ARN del virus, se transforma en ADN a través de la enzima transcriptasa reversa. En este sitio actúan los inhibidores de la transcriptasa reversa, que pueden ser los nucleósidos como los no nucleósidos. Una vez que se ha formado este ADN proviral, este ADN debe ser incorporado dentro del genoma de la célula para que la célula fabrique las proteínas, los polipéptidos necesarios para formar nuevos virus. Esta integración se produce a través de una enzima que se llama integrasa. Aquí actúan, obviamente, los inhibidores de la integrasa. Después que el virus fabrica las cadenas polipeptídicas, estas cadenas polipeptídicas se liberan en el citoplasma celular y son partidas en sitios específicos por la proteasa, que es otra enzima viral. Y los inhibidores de la proteasa inhiben a esta enzima e impiden que se formen los nuevos virus. Entonces, es importante conocer el ciclo vital del virus para entender dónde funcionan cada una de las drogas antirretrovirales. Bueno, aquí tenemos una clasificación de los ARB que lo podríamos hacer según su momento de aparición. Los primeros que aparecen son los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos, después aparecen los inhibidores de la proteasa, después aparecen los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, como el efavirenz, después aparece el efuvirtide T20, que se usó durante poco tiempo, ya prácticamente no se usa. Después aparecen los IP de segunda generación, como el tripanavir y el darunavir, que es el IP que actualmente prácticamente se utiliza. Después aparecen los inhibidores de la integrasa en el 2007. Esto es muy importante porque ahora son las drogas de elección, ¿verdad? Posteriormente aparece el maraviroc, que es un inhibidor de la entrada, y el más nuevo de todo es un anticuerpo monoclonal que se llama ivaluzumab. Ya veremos cada uno de ellos.
Ahora, si nosotros lo clasificáramos por el sitio de acción, empezando desde la parte externa de la célula o al principio del ciclo viral hasta el final, tenemos que primero actúa el efubirtide y el maraviroc y el evolocumab en la entrada, los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócido y no nucleócido a nivel de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la integrasa y finalmente los inhibidores de la proteasa. ¿Vale? Y esta clasificación sería por su uso. ¿Cuáles son los más usados? Los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos fueron los primeros que se utilizaron y los primeros que se sintetizaron y se siguen utilizando ahorita como la columna vertebral de todos los tratamientos antirretrovirales. Los inhibidores de la integrasa son la tercera droga de elección en este momento prácticamente en todo el mundo. Los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos lo fueron durante muchos años y ahora han pasado a un segundo plano, superados por los inhibidores de la integrasa. Los inhibidores de la proteasa fueron los primeros antes de los no nucleócidos. Y finalmente tenemos maraviroc y efubirtide, que son drogas que poco se usan. Bueno, ahora continuamos. Vamos a revisar el mecanismo de acción de los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócidos, primeramente. Aquí tenemos una lista de los nucleócidos. Como les dije, el primero de los análogos de la transcriptasa reversa que se sintetizó, se descubrió, fue el AZT en el 87. Ya prácticamente no se usa por los efectos adversos y porque hay mejores inhibidores de proteasa. Después apareció el DDI, la estabudina, la lamivudina, que es una droga sumamente noble que se aprobó en el año 1995, como pueden ver ustedes, y todavía es un medicamento vigente que cada día se le consiguen mejores aplicaciones. El abacavir apareció en el 98, se sigue usando, y el convivir apareció en el 97, se usó durante muchos años, y ahora pues ha sido desplazado por lo más nuevo. El tricivir fue una combinación de 3 nucleócidos que se utilizó durante un tiempo, que apareció en el 2000. El tenofovir fue un inhibidor de la transcriptasa, un nucleótido, que aparece en el 2001. Es un medicamento sumamente bueno que forma parte del tratamiento que usamos nosotros ahorita regularmente en Actega. El FTC, que aparece en el 2003, que se combinó con tenofovir, muy parecido al 3TC. La combinación de abacavir 3TC, Epsicon o Quibexa, como ustedes quieran llamarlo, que lo hemos usado y lo seguimos usando mucho tiempo, es Truvada, y que es la combinación de FTC y tenofovir. Y ahorita existe el de Descovy, que no está en Venezuela, que es el TAF, que es la prodroga del FTC, del tenofovir con el FTC, ¿verdad? Esperemos tenerla pronto. Aquí tienen ustedes otra lista con la fecha de aprobación, pero están tachados los medicamentos que se han dejado de usar. El DDI se dejó de usar porque era muy tóxico, causaba pancreatitis, lipoatrofia. El D4T causaba mucha toxicidad mitocondrial, lipoatrofia severa, neuropatía periférica, y se dejó de utilizar. La amibudina, como les digo, sigue siendo una droga sumamente buena, igual que la abacavir. El convivir ha quedado ya para casos sumamente especiales. El tricivir se utilizó hasta que se demostró que era inferior a las otras combinaciones de un no nucleócido o un IP más 2 nucleócidos. El tenofovir, que aparece en el 2001, es un medicamento que todavía se sigue usando, que va a ser sustituido en el futuro por el TAF. Y el FTC, que es una droga sumamente parecida al 3TC, que apareció en el 2003, se combina siempre con tenofovir o con TAF. Como les dije, Quibexa o Epsicon, Truvada y la combinación TAF-FTC. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósida? ¿No? Hay una fosforilación intracelular y se incorpora a la cadena del ADN proviral como un falso nucleótido y como carece de la terminación, corta la cadena, impidiendo que se adicionen nuevas bases nitrogenadas, ¿verdad? Este es el mecanismo de acción fundamentalmente. Y aquí en este gráfico vamos a ver, ¿no? Aquí tienen ustedes en verde el ADN proviral. Acá tienen este azul es el ARN del virus. Y en color verde tienen el ADN proviral. Este semicírculo anaranjado representa la transcriptasa reversa. Entonces la transcriptasa reversa va produciendo un ADN, va tomando cadenas de bases nitrogenadas del citosol
y las va incorporando al ADN proviral. Entonces, el análogo de nucleócido, como su nombre lo dice, es parecido a un nucleócido, pero carece de la terminación, se une a esta cadena de ADN proviral y termina la cadena, de modo que el virus no puede terminar de sintetizar el ADN proviral. Cuando hay una resistencia, hay una mutación y hay un cambio conformacional que impide la unión del no nucleócido a la cadena de ADN proviral y el medicamento no funciona. Esto ocurre en los virus resistentes. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a hablar del 3TC primero. El 3TC se fosforila dentro de la célula, un metabolito activo que tiene una vida media de 12 a 18 horas, ¿no? La eliminación es exclusivamente por vía renal y la dosis se debe corregir cuando el clínico de creatinina es menor a 50 mililitros y se da la mitad de la dosis, que es 150 miligramos al día. Es un medicamento sumamente noble, muy efectivo, con pocas interacciones medicamentosas, prácticamente sin efectos adversos, que además es efectivo contra el virus de la hepatitis B. Es un medicamento que además de formar parte de la mayoría de los esquemas de tratamiento antirretroviral durante muchísimos años, también se usó como un tratamiento de contención de pacientes multiresistentes. Digamos, ustedes tienen un paciente que no tiene ninguna alternativa de tratamiento y ustedes le dejan el 3TC solito y el 3TC va a hacer que el virus que tenga ese paciente sea un virus con un fitness viral más bajo y la progresión de la enfermedad es mucho más lenta. A ver qué más podemos decir. El 3TC induce una mutación que es la M184B, que se había dicho durante muchísimos años que esa mutación da una resistencia muy alta al 3TC. De modo que los pacientes que hacían esta mutación, que aparecía relativamente rápido, y la primera que aparecía, se hacían resistentes a 3TC. Pero los estudios actuales dicen que, a pesar de que los pacientes tengan esta mutación, sigue siendo efectivo un tratamiento con 3TC. Esta droga es una droga sumamente buena que ha resistido la prueba del tiempo y que la seguimos utilizando. Tenemos el FTC, que tiene un mecanismo de acción igualito al 3TC. Esta droga es muy similar al 3TC, es prácticamente otro 3TC. ¿Cuál sería la diferencia? Quizás que induce menos la mutación M184B. También es efectivo contra virus de hepatitis B y viene solamente coformulado. Este no viene solo. Tiene muy pocos efectos adversos, un efecto adverso muy raro es una hiperpigmentación en palmas y uñas, pero es un medicamento sumamente bien tolerado. Aquí tienen ustedes la estructura del FTC, aquí a la derecha, parecido un poquito al tenofovir. Otro inhibidor de targetasa reversa muy usado es la abacavir, que tiene una vida media de 21 horas y es metabolismo hepático. Esto significa que si el paciente tiene insuficiencia renal no es necesario modificar la dosis y es un medicamento que, bueno, lo podemos usar en pacientes que tengan alteración de la depuración de creatinina. No interactúa con el citocromo P450 como muchos otros antirretrovirales. ¿Cuál es su mayor inconveniente? Un eritema multiforme mayor, un síndrome de Stevens-Johnson, que está relacionado con el anticuerpo mayor de histocompatibilidad 5701. Esto es muy importante porque en muchos países se exige como requisito antes de indicar el abacavir que el paciente sea negativo, que no tenga este HLA, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, la incidencia es baja y hay que estar pendiente. De todas maneras, como ustedes no tienen acceso a hacer el HLA, cuando indique abacavir, hay que ser muy insistente con los pacientes en que si presentan cualquier rash cutáneo o cualquier tipo de alergia o síndrome alérgico, deben parar inmediatamente el medicamento y consultar. No, si el paciente presenta este eritema multiforme mayor, ese medicamento no se puede usar más porque puede producir una reacción adversa sumamente severa e incluso llegar a la muerte. No se modifica en pacientes con insuficiencia renal crónica y otro de los efectos adversos importantes es que el gran estudio, el DAD, demostró una asociación entre abacavir e infarto. Es decir, puede haber
aumento de la tasa de infarto en los pacientes que reciben Albuterol. Por lo tanto, si el paciente sufre de una cardiopatía isquémica crónica o tiene muchos factores de riesgo, no sería recomendable indicar este medicamento. La dosis de 600 miligramos diarios. Viene coformulado también. Tenofovir. Tenofovir es la droga que forma parte del tratamiento de la triple terapia que usamos actualmente en Venezuela, que es dolutegravir más tenofovir más 3-TC. Se metaboliza en la célula a un metabolito del tenofovir, que es el tenofovir difosfato. Es eliminado sin cambios en la orina por filtración glomerular o secreción tubular. Puede causar daño tubular renal proximal, más frecuente cuando se utiliza junto con inhibidores de proteasa, con ritonavir o con cobicistat, ¿no? También es más frecuente en diabéticos, en ancianos y en pacientes que ya tienen una nefropatía previa. Por lo tanto, no se debe usar en pacientes con una depuración de creatinina menor a 60 mililitros. También tiene otro efecto adverso sumamente importante, que es la producción de osteomalacia, osteoporosis y fracturas patológicas. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente que recibe tenofovir, ustedes deben vigilar proteinuria, y en pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo tienen que hacer una densitometría ósea anual, ¿verdad? Y si el paciente tiene osteoporosis, tienen que cambiar el tratamiento. También es conveniente que los pacientes que reciban tenofovir reciban una dosis diaria de vitamina D para prevenir este problema óseo. Tiene un efecto beneficioso sobre el nivel de lípidos, colesterol y triglicéridos. Es decir, los pacientes que muchos medicamentos antirretrovirales aumentan el colesterol, aumentan los triglicéridos, pero otros no lo modifican, pero el tenofovir es el único que los mejora. O sea, los niveles mejoran de hiperlipidemia. La dosis es 300 miligramos diarios y también es efectivo contra hepatitis B. Esto es muy importante porque cuando ustedes tienen que hacer siempre un tamizaje de hepatitis B en pacientes con VIH, si ustedes hacen un despistaje de hepatitis B en pacientes con VIH y le ponen, supongamos, acriptega, dolutegravir con tenofovir más 3-TC, y el paciente posteriormente falle, ustedes deben cambiarlo. Ustedes deben recordar que están tratando la hepatitis B con tenofovir y 3-TC. No pueden retirarlo de una vez si el paciente tiene hepatitis B, porque podría ser una hepatitis fulminante cuando ustedes lo retiran. Bueno, tenemos una prodroga del tenofovir que es el TAF, ¿no? Tenofovir alafenamida o TAF. Está llamado a sustituir al tenofovir en un futuro cercano. Ya no va a haber más pacientes con tenofovir, sino con TAF. La dosis es de 25 miligramos, que debe disminuirse a 10 cuando se utiliza con cobicistat o ritonavir, y tiene la gran ventaja que no afecta al riñón ni causa osteoporosis. Por lo tanto, este medicamento en el futuro va a sustituir completamente el tenofovir. De hecho, en los países del norte, pues eso es lo que está pasando. Bueno, acá tienen ustedes un gráfico comparativo. Acá tienen en azul lo que pasa con el tenofovir, que tiene una vida media muy corta. En el plasma se transforma en tenofovir. Ven que la gran cantidad va hacia la célula tubular renal, y donde puede causar el daño, y una pequeña parte ya entra al linfocito, al espacio intracelular, y se impide, hace su efecto sobre el VIH. Mientras que el TAF va la mayor parte a hacer su trabajo como inhibidor de la transcriptasa reversa, y una muy pequeñita parte va a la célula tubular renal, por lo tanto causa mucho menos daño. Bueno, acá tenemos el AZT, que ya, como les dije, es un medicamento que prácticamente no se utiliza, pero que, bueno, todavía tiene lugar en pacientes con resistencia, podría tener lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? Bueno, la toxicidad mitocondrial, que clínicamente se puede manifestar como lipoatrofia, lipodistrofia, neuropatía periférica. Acá tienen la foto de ustedes de algunos pacientes con disminución de la grasa en miembros inferiores, prominencia de las venas, pérdida de toda la grasa, pérdida de la grasa de las bolsas de Bouchard, que se ve aquí, que era el efecto adverso más importante de todos los análogos de la timidina. Y también tiene efectos gastrointestinales. Tenía una característica sumamente interesante este medicamento, o la tienen, pero es que producía macrocitosis. Ustedes podían saber si el paciente tomaba el AZT, porque
tenían un volumen corporal medio elevado en hematología. Si no estaba ese volumen corporal medio, indudablemente el paciente no estaba tomando el medicamento. Bueno, acá seguidamente vamos a hablar de los inhibidores de la reversa no nucleósidos, que son los siguientes. La nevirapina fue el primero que apareció en el año 1996, ampliamente usado en Europa. En Estados Unidos prácticamente se utilizó, en Venezuela lo usamos poco, lo usamos pero no tanto. Después apareció el efavirenz, que se utilizó muchísimo más que la nevirapina y que fue durante muchos años tratamiento de elección en casi todas las guías internacionales. En el 2008 aparece la etravirina, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleosa segunda generación, que sirve fundamentalmente para tratamientos de rescate. No se utiliza en pacientes naïf, se utiliza para rescatar pacientes en falla. La nevirapina LP apareció en el 2011 para un intento por rescatar la nevirapina, pero bueno, la nevirapina es una droga ya condenada a desaparecer porque hay otras drogas mejores. Ripilvirina apareció en el 2011 con el objetivo, en aquel momento el efavirenz es la droga de elección en todas partes. La nevirapina aparece intentando desplazar al efavirenz porque el efavirenz tiene unos efectos adversos que ya vamos a ver, la ripilvirina no los tiene, pero los estudios comparativos no fueron muy buenos, ya veremos eso. Y bueno, y ahora apareció doravirina, pifetro, con unas características similares a ripilvirina. ¿Cómo funcionan los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos? Bueno, en generalidades podemos decir lo siguiente. Tienen metabolismo hepático, tienen baja barrera genética y producen resistencia de grupo. Si un paciente falla nevirapina, va a fallar efavirenz. Y si falla nevirapina, podría fallar también a etravirina. Pueden producir rash cutáneo, más frecuente en nevirapina que en efavirenz. Tiene una vida media muy prolongada, ¿no? Incluso semanas después de ingeridas las dosis de medicamento, persisten dosis subterapéuticas. Esto es importante porque esto puede tener alguna incidencia en la aparición de resistencia a estas drogas, ¿no? Cuando se usó para la prevención de la transmisión vertical, dándole una sola dosis de nevirapina a las mujeres antes del parto, se vio que esta nevirapina persistía en sangre durante algún tiempo y se producían mutaciones de resistencia. Bueno, el primero de los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleosa del que vamos a hablar es el efavirenz, que tiene una dosis de 600 miligramos, que viene coformulado con tenofovir y FTC. Fue la droga de elección en Venezuela durante muchísimos años. No se corrige con insuficiencia renal crónica o con hepatopatía moderada. Durante mucho tiempo se habló que era probablemente teratogénico, sin embargo, finalmente se descartó. Se puede utilizar en mujeres en edad fértil y en mujeres embarazadas. El talón de Aquiles fundamental son los efectos adversos, sobre todo el sistema nervioso central, sueños vívidos, mareos, e incluso hay un aumento de la tasa de suicidios en pacientes con efavirenz. Deben evitarlo en pacientes que tengan trabajos que requieran alta concentración, choferes de camiones, de autobuses, personas que manejen maquinaria pesada, ese tipo de cosas. Se metaboliza a través del citocromo P450, lo que ocasiona muchísimas interacciones medicamentosas. O sea que vemos que es una droga, si bien bastante efectiva, que puede ser usada una sola vez al día, tiene muchos efectos adversos. La nevirapina, yo la usé mucho tiempo y se usó, pero en Venezuela la usó muy poco. Puede causar rash cutáneo y puede causar una hepatitis muy severa, ¿no? Sobre todo cuando está acompañado de inhibidores de la proteasa. Se da con una dosis muy particular, que son 200 miligramos diarios por una semana y después 200 miligramos cada 12 horas. Tiene una barrera genética baja, tiene menos efectos adversos del sistema nervioso central que de efavirenz, eso sí es cierto, un poquito mejor tolerado, ¿no? La etravirina es una dosis de 200 miligramos 2 veces al día, es de segunda generación, es activo contra virus resistentes a otros no nucleósidos, ¿no? Y cuando la nevirapina puede inducir más mutaciones por la etravirina que la efavirenz. Tiene muchas interacciones medicamentos y se usa solo en tratamiento de rescate. Esa es una droga que se va a usar prácticamente en el contexto de pacientes con virus multiresistentes. No lo van a usar ustedes nunca en un paciente naïf. La ripilvirina y la doravirina son los no nucleósidos más nuevos. La ripilvirina tiene una dosis de 25 miligramos, muy bien tolerada, se debe tomar con las comidas
tiene interacciones con los prazoles y no se deben usar junto con los inhibidores de la bomba de protones. Es un poquito, claro, intentó desplazar al efavirenz, pero es un poquito menos efectivo que el efavirenz. En pacientes con más de 100.000 copias, el efavirenz es mejor que la ripilvirina. Por lo tanto, se recomienda usar siempre en pacientes con menos de 100.000 copias. Ahorita está en varias combinaciones con inhibidores de integrasa, cabotegravir, por ejemplo, para tratamientos novedosos. Y la doravirina es un nuevo nucleócido, tiene más fallas virológicas que efavirenz, pero es mejor tolerado. Yo no creo que vaya a tener mucho éxito este medicamento. Menos efecto de central y mejor perfil lipídico. Pero también tiene resistencia cruzada con otros no nucleócidos y solamente viene coformulado, y separado, ¿no? Con 3TC y FTC. Bueno, ahora vamos al mecanismo de acción. Si recordamos un poquito los nucleócidos, se unían a la cadena de ADN, impidiendo la progresión a través de la ausencia de la terminación 3' o 5'. Los nucleócidos actúan distintos. Se unen a un bolsillo que tiene la transcriptasa reversa, produciendo un cambio conformacional e impidiendo que la enzima funcione. ¿Ven? Aquí este rombo es el que representa al efavirenz o el nucleócido y se mete en este bolsillo, como vemos aquí en esta diapositiva. Se produce un cambio conformacional y ya la enzima no está bloqueada y no puede funcionar más. Cuando el virus se hace resistente de que una sola mutación puede hacerse, cambia la conformación del bolsillo y pierde la afinidad con el no nucleócido. Eso es lo que pasa allí. Entonces vemos que el mecanismo de acción es distinto. Entonces esto justifica que nosotros usemos 2 nucleócidos a 1 nucleócido. Inhibidores de la integrasa. Entonces tenemos aquí la lista de los inhibidores de integrasa. Aparece en el 2007 el raltegravir, Luisen-3, que lo usamos muchísimo. Somos el primer país en América en contar con raltegravir. Lo usamos en el año 2007 durante muchísimo tiempo con muy buenos resultados. Es una excelente droga. Al principio solamente se utilizaba en pacientes con virus resistentes. Y bueno, pero todas las características indicaban que estas drogas iban a ser lo que son hoy en día la droga de elección en todas partes del mundo para el tratamiento del VIH. Aparece primero el raltegravir, después aparece el ebiltegravir, que es una droga que debe ser reforzada con cobicistat, que viene combinado con FTC y TTC o TAF y 3TC. En el 2013 aparece el dolutegravir. Este es el más importante de todos los inhibidores de la integrasa. Es el que usamos aquí, que todos nuestros pacientes reciben en la tripla, en la criptega, disculpen. Y es una droga extremadamente buena, ¿verdad? Es una droga muy bien tolerada, que se da una sola vez al día, distinto del raltegravir que da 2 veces al día. Buen perfil lipídico, extremadamente efectiva y con una alta barrera genética. Esta es una droga muy buena. Hay otras combinaciones como dolutegravir con ripilvirina para tratamientos novedosos de biterapia o como dolutegravir TSTC también para biterapia. Y el último de los inhibidores de integrasa es el bictegravir, que viene solamente coformulado con TAF y 3TC, un tratamiento seguramente muy bueno que nosotros no tenemos. Y finalmente tenemos una combinación muy novedosa que es cabotegravir con ripilvirina. El ripilvirina, acabamos de hablar de ella, y el cabotegravir es un inhibidor de la integrasa que es de liberación prolongada y que se da por vía intramuscular. Entonces ustedes darían una dosis cada 2 meses que vendría a llenar un vacío muy importante en el tratamiento antirretroviral, que son los pacientes que no pueden ingerir medicamentos o que por cuestiones psiquiátricas o lo que sea, no están en condiciones de tomarse una tableta todos los días. Acá dice no aprobado porque había sido rechazada su aprobación en febrero del año 2020, pero ya se aprobó. A finales del año pasado se aprobó y se puede utilizar en los países donde está disponible. Bueno, acá tenemos el ciclo vital. Acá tenemos la estructura del raltegravir, del bictegravir y del dolutegravir, que ustedes pueden ver que son similares, pero el mejor de todo es el dolutegravir. Bueno, el mecanismo de acción. Entonces tenemos que la integrasa es una enzima del VIH, como habíamos revisado al comienzo de la presentación,
que facilita o permite la unión, que el ADN proviral se inserte dentro del genoma de la célula, ¿verdad? Los inhibidores de integrasa impiden esa unión, ¿verdad? La integración consta de dos pasos, uno dentro del citoplasma y otro dentro del núcleo, como lo vamos a ver en unos gráficos en este momento. ¿Ves? En el citoplasma, aquí la integrasa está representada por esta figurita de color rojo. Tenemos el primer paso, que es la integración del ADN en un complejo de glicoproteínas unido por la integrasa. La integrasa que ha unido toda esta cadena de ADN proviral, atraviesa junto con el ADN proviral la membrana nuclear y permite que este ADN proviral se una, como ustedes pueden ver aquí, al ADN de la célula. Y esto permita que la máquina de fábrica de proteínas de la célula produzca los viriones en el futuro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro gráfico donde ustedes tienen representado en color morado el ADN proviral, en color azul el ADN de la célula y en color verde la enzima integrasa. ¿Ves? La enzima integrasa viene, secciona el ADN de la célula y inserta el ADN proviral, ¿verdad? Y finalmente tienen aquí este paso y finalmente tienen ya el ADN proviral insertado. ¿Cómo funciona los inhibidores de la integrasa? Entonces, acá al lado izquierdo del cuadro tienen ustedes lo que pasa con el virus, el ADN de la célula, el ADN proviral y la enzima integrasa que lo une. Y aquí en rosado tienen el inhibidor de la integrasa. El inhibidor de la integrasa bloquea la integrasa e impide que la integrasa haga el trabajo de insertar el ADN proviral dentro del ADN de la célula, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las? Vamos a hablar ahora fundamentalmente de dolutegravir, ¿verdad? Dolutegravir, ¿por qué? Porque es el más importante de todos los inhibidores de integrasa, es el que usan el 95% de todos los pacientes en Venezuela y probablemente en el mundo. La dosis es de 50 miligramos diarios, que se debe aumentar a 52 veces al día si el paciente está tomando tratamiento con rifampicina para una tuberculosis o si el paciente tiene un virus resistente a otros inhibidores de integrasa. Efectos adversos, se habló de una malformación del tubo neural, pero esto está minimizado, aparentemente no es tal. De todas maneras, hay que tener cierto cuidado en las mujeres en edad fértil, advertirles. No afecta el perfil lipídico, es muy bien tolerado, a veces puede producir un poquito de cefalea, pero es muy raro. Y no se debe utilizar con iones como estos, antiácido, aluminio, magnesio, hierro. Bueno, es el que tiene mayor barrera genética, mayor eficacia de todos los inhibidores de la integrasa. Recordemos que los inhibidores de la integrasa, para posicionarse como drogas de elección para el tratamiento antirretroviral, superaron en estudios clínicos al efavirenz. Son más efectivos. No es que son iguales o no inferiores, son mejores. Viene en varias combinaciones. Aquí tienen en rojo la que usamos nosotros en Venezuela, dolutegravir, tenofovir y FTC. También viene con ripilvirina, como ya lo vimos. Y puede aumentar un poquito la creatinina, pero no hay un aumento importante. Acá tenemos el evintegravir, que es otro inhibidor de la integrasa, pero bueno, en Venezuela no lo tenemos y no lo extrañamos tampoco porque no es mejor que el dolutegravir. Tiene que usarse siempre coformulado con covicistat y no se puede utilizar en pacientes con depuración de creatinina menor de 70. Por lo demás es parecido al resto de los inhibidores de proteasa. Y el raltegravir, que fue el primero que usamos durante muchos años, con el cual tenemos mucha experiencia, tiene varios inconvenientes, que se da 2 veces al día, que es menos efectivo que el dolutegravir y que tiene una barrera genética más baja. Pero de todas maneras es un gran medicamento, bien tolerado y con pocas interacciones medicamentosas, no afecta función renal y no debe utilizar reforzadores. El Victegravir finalmente solo viene coformulado, no es inferior al dolutegravir, es bien tolerado, también es un tratamiento excelente, tan bueno como el dolutegravir. Inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa, como les dije, marcaron un hito del tratamiento antirretroviral. Cuando aparece en el año 95-96,
comienza la era del tratamiento altamente efectivo y el verdadero tratamiento. Como ven ustedes, apareció primero el saquinavir, después ritonavir, después el indinavir. Usamos durante muchos años indinavir, inelfinavir. Después saquinavir de la otra formulación, porque esta era muy mal tolerada. Después apareció el amprenavir, después apareció caletra, lopinavir, ritonavir, que también era mejor que todos los otros. Después apareció atazanavir, que durante mucho tiempo fue el IP de elección. Después apareció foshamprenavir, que era un poquito mejor que el amprenavir. Después apareció tripanavir para pacientes de rescate, pero que este requería grandes dosis de ritonavir, era muy mal tolerado, muchos efectos adversos. Y finalmente en el 2006 aparece el otro IP de segunda generación junto con tripanavir, que es el darunavir, que es el mejor de todos los inhibidores de la proteasa. El más efectivo, el de barrera genética más alta, el mejor tolerado y el que tiene mejor perfil lipídico. Por lo tanto, en el futuro, probablemente el único inhibidor de la proteasa que persista sea darunavir. Bueno, aquí tienen ustedes ya los que no se usan, todos los que están tachados los usamos durante mucho tiempo y cada vez, como les digo, yo pienso que el único que va a quedar va a ser darunavir. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Miren, aquí tenemos representado a la derecha, a la parte de arriba, esto verde que está aquí es la enzima proteasa. Esto que está en el centro es el sitio activo de la enzima. Por allí debe pasar la cadena polipeptídica que ya se produjo dentro de la célula y la proteasa la va a seccionar en los lugares indicados. Y lo que está representado aquí en azul es un inhibidor de proteasa, en este caso el ritonavir, que se une de manera irreversible al sitio activo de la enzima y de esta manera impide que trabaje, ¿verdad? Entonces, así funciona un inhibidor de proteasa. Se mete en ese sitio y queda trancado. Es decir, que tenga un anillo por donde debería pasar la cadena polipeptídica y el inhibidor de integrasa lo impide. Ajá, características generales. En general son muy mal tolerados, tienen muchos efectos gastrointestinales. En el Fevir y Caletra producían muchísima diarrea, los pacientes quejaban mucho. Todos deben usarse reforzados. El único que no se usaba reforzado era nevirapina, nelfinavir, que ya no se utiliza. Muchos de ellos inducen gran hiperglicemia, pueden producir desencadenar o agravar una diabetes. No requieren corrección en insuficiencia renal crónica, tienen muchas interacciones medicamentosas. Atazanavir e indinavir producían litiasis renal e ictericia importante. Y bueno, elevación importante de los lípidos, menos darunavir y atazanavir. Como vemos, tenían grandes efectos colaterales, grandes efectos adversos, por lo tanto, han sido desplazados primero por los favirentos y ahora por los inhibidores de integrasa. Vamos a hablar de darunavir, como les digo, el mejor de todos los inhibidores de proteasa, es el mejor tolerado, viene en tabletas de 300, 600 y 800 y también coformulado con covicistat. La dosis de 800-100 es la dosis que utilizan pacientes naive, se puede usar una sola vez al día, pero no la tenemos en Venezuela. Y 600-100, 2 veces al día es la que se utiliza en pacientes experimentados, que es la que nosotros tenemos. Nosotros acá no iniciamos pacientes en darunavir, sino que lo usamos solamente en rescate. Se debe tomar con las comidas, es bastante bien tolerado, puede producir un poquito de cefalea y a veces rash cutáneo, sobre todo en pacientes con antecedentes de alergia a sulfa, porque químicamente es parecido a las sulfas. Ajá. Ajá. Acá tenemos otra droga que es el enfuvirtide, un inhibidor de la fusión, el único que salió en 2007 más o menos, no me acuerdo ahorita, se los dije. Este medicamento se une a la GP41 e impide la unión de la membrana celular con la membrana del virus, ¿no? Entonces no impide. Entonces aquí vemos cómo actúa. Actúa este paso, uniéndose a la proteína GP41, ya vamos a ver un detalle. Miren ustedes aquí el detalle. Acá está la GP41, acá está la GP120, aquí se une el virus, el enfuvirtide impidiendo que se produzca la fusión entre la membrana de la célula y la membrana del virus. Entonces acá tienen ustedes los pasos, el primer paso que es la unión, la GP41, la GP120, acá se une el receptor y el correceptor con las proteínas de superficie del virus, se produce la aproximación y un cambio conformacional de las dos células y esto lleva finalmente a una
unión de las dos células y se produce una solución de continuidad por donde entra el material genético del virus. Ajá. Generalidades. Este es un medicamento sumamente costoso, fabricado enteramente por ingeniería genética. Es un péptido de 32 aminoácidos fabricado por ingeniería genética cuya elaboración es extremadamente laboriosa y que requiere alta tecnología. Además requiere cadena de frío. Este medicamento debe mantenerse a 8 grados por lo menos. Los pacientes se les daba una cava para que se llevaran el medicamento. Es vía subcutánea y se ponía o se pone 2 veces al día, así que es muy inconveniente para los pacientes inyectarse 2 veces al día. Y la inyección era muy difícil, había que dejar que eso se sedimentara, no podía agitarse, no podía tener burbujas. Por lo demás, los únicos efectos adversos importantes eran los locales y activo contra muchísimos virus, no importa el tropismo. Pero bueno, se dejó de usar porque hay drogas que ahorita lo sustituyen. Probablemente debe quedar como parte del arsenal para pacientes de muy difícil tratamiento, que cada vez son menos. Los antagonistas del CCR5, el Maraviroc, es el único de ellos. Se investigaron varios, pero el único que completó todas las pruebas fue Maraviroc. El Maraviroc, como generalidad, digamos que se une al receptor CCR5 de la célula. Este es uno de los pocos medicamentos antirretrovirales que no ataca al virus, sino a la célula. Él se une a la célula e impide, bloquea el receptor CCR5 y de ese modo el virus no se puede unir, ¿no? No sirve en virus que son X4 o duales. El tropismo viral es muy importante. Ustedes, antes de indicar la droga, tienen que hacer un test que se llama Trofile, donde les dice si el virus es R5 positivo o no. Si es R5 positivo, ustedes pueden usar Maraviroc, pero si no, no. Este es otro inconveniente porque es un costoso que no está accesible en todas partes para poder utilizar el Maraviroc. Por otro lado, el Maraviroc no ha demostrado ser mejor que las otras drogas, no ha sido no inferior al resto, así que es un tratamiento de segunda línea. Acá tenemos una gráfica de cómo actúa el Maraviroc. Se une al receptor CDR5 cambiando la conformación del correceptor y pierde la afinidad con la proteína GP120, ¿verdad? Entonces, aquí a la izquierda tienen ustedes lo que pasa en un virus normal y aquí a la derecha tienen lo que pasa cuando ustedes dan Maraviroc. El virus, acá tienen la proteína GP120, no se puede unir al correceptor. Bueno, el Maraviroc no está disponible en Venezuela, no ha demostrado no inferioridad frente a efavirenz o los otros tratamientos o inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa. No es terapia de elección en las guías internacionales. Sí se observaron en los estudios que aumenta un poquito más los CD4 que las drogas comparativas. Sin embargo, nunca llegó a ser un medicamento de primera línea. Aquí estamos con el primer anticuerpo monoclonal que se utiliza en pacientes con VIH, que es el Ivaluzumab, que es un inhibidor de la posunión. También actúa en esta parte del CD4, ¿verdad? De generalidades, es un anticuerpo monoclonal IgG4 activo contra virus resistentes. Es un agente para el tratamiento de pacientes multiresistentes. Cuando el paciente no tiene más alternativas, Ivaluzumab puede ser una solución. Se administra una dosis cada 15 días de 25 miligramos por kilogramo de peso. Es un inhibidor no competitivo de la entrada del VIH y no tiene resistencia cruzada con otros inhibidores de la entrada. Aparentemente es un medicamento muy bueno, pero con un nicho terapéutico muy estrecho, solamente pacientes multiresistentes. Acá tenemos una gráfica de cómo actúa, produce un cambio conformacional e impide la unión del receptor, parecido a lo que ocurre con el Efubirtide, ¿verdad? Pero por supuesto que es mucho mejor, se coloca una vez cada tanto por vía intravenosa y más nada. Bueno, finalmente esos son todos los inhibidores de proteasa.
Espero haber sido conciso y explicativo en este tema tan largo que no lo van a encontrar fácilmente presentado de esta manera. Generalmente ustedes ven tratamientos antirretrovirales, pero muy poco referido a mecanismos de acción. Bueno, muchísimas gracias.